Jesús, cuando estuvo en la tierra, ofreció un curso para sus 12 discípulos. Aunque por ser itinerante y de puertas abiertas, todas las personas que quisieron lo acompañaron en su trayectoria, disfrutando de los proverbios, las bienaventuranzas, los diálogos, las ilustraciones, las comparaciones o parábolas. Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones basadas en la vida cotidiana que revelan una verdad, una enseñanza espiritual. En otras palabras, las parábolas de Jesús son comparaciones con cosas que están en la naturaleza o que se conocen por medio de la experiencia humana que contienen enseñanza espiritual. Oremos. Padre, gracias porque tú tienes como buen maestro diferentes métodos para conseguir que los alumnos aprendamos. Y hoy podemos meditar en una forma muy particular tuya, las parábolas. En algunos libros, en algunos documentos, en algunos cursos se habla así de las parábolas de Jesús, porque no eran cualquier parábola, eran las parábolas o son las parábolas de Jesús. Bendito seas, Dios. Bendito seas. Gracias por estas enseñanzas que van a ser entregadas y hay oídos que ya están listos para escucharlas, atenderlas, entenderlas, disfrutarlas y vivirlas. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estamos revisando Mateo 13. Un primer bloque está de los versículos 1 al 9, aunque esto también lo encontramos en Marcos 4, en Lucas 8, y esto sucedió cerca del mar de Galilea. Dice Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Casi al final del año de popularidad durante el ministerio del Señor Jesús, en un día determinado, decidió salir de la casa donde estaba. Mateo no dice en qué casa estaba. No dice qué tan lejos del mar estaba la casa. Al llegar junto al mar, se sentó. Generalmente los maestros de ese tiempo se sentaban en señal de vamos a iniciar la explicación. Así que pongamos atención. Alrededor del maestro se acomodaron los alumnos, sentados también, y algunos permanecían de pie. Dice el versículo 2 de Mateo 13, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Al darse cuenta que son muchas las personas que están dispuestas a aprender, el maestro estratégicamente sube a una barca para que todos lo puedan ver y escuchar, aprovechando que el oleaje lleva el viento desde el mar hacia tierra, físicamente hablando, toda vez que no había bocinas como hoy. Pero la Biblia también dice que la voz de Dios, Jesús es Dios, se escucha en todo lugar, pues el mismo viento obedece a su creador y lleva su voz hacia los confines de la tierra. Qué preciosa, ¿verdad? Dice el versículo 13 de Mateo 13, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Del griego, parábola significa comparación o ilustración. En la redacción del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas registraron alrededor de 30 parábolas. Un dato interesante es que en Medio Oriente algunas veces se sembraba la semilla primero y después se araba el campo. Las personas atravesaban el terreno de cultivo para pasar de una casa a otra o de una comunidad a otra, haciendo que la tierra se endureciera y en un terreno duro las semillas no pueden echar raíces. Dice el versículo 4 de Mateo 13, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Un detalle importante es que las semillas se esparcían con las manos, lo que ocasionaba que algunas semillas cayeran sobre tierra endurecida. Al no poder penetrar
Las aves fácilmente descendían y se alimentaban con las semillas que estaban sobre la tierra dura. Dice Mateo 13:5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Pedregales se refiere a una capa de tierra fina que cubría las rocas o piedras, así que con la poca humedad nacía la planta, pero por el calor intenso se evaporaba la humedad y la plantita recién nacida se secaba, moría. El versículo 7 de Mateo 13 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos y cardos son plantas que tienen muchas espinas en sus hojas, en los tallos, incluso algunas en las flores. Estas plantas, también conocidas como hierbas silvestres, fácilmente crecen y forman un entretejido que no permite que entre la luz, el calor y el agua de lluvia. Así que cuando una semilla cae en terreno que tiene espinos, aunque nazca la plantita, no puede crecer. Por eso dice que la ahogaron, se murió. El versículo 8 del capítulo 13 de Mateo dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La cantidad del aumento depende de la calidad del terreno. La calidad del aumento depende de la calidad del terreno. Un reto a los oidores a comprender el mensaje y apropiarse de él. El versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Tener oídos para oír. Era un modo de hablar común que se refería a aquellos corazones que estaban listos para actuar según la verdad que se les daba. Miles fueron impactados por el ministerio terrenal de Jesús. No obstante, solo un pequeño grupo tenía oídos para oír desde ese punto de vista. Vamos ahora a Mateo 13 de los versículos 18 al 23. Este pasaje también lo encontramos expresado en Marcos 4 del 13 al 20, en Lucas 8 del 11 al 15, en donde Jesús explica precisamente esta parábola. Dice el versículo 18 de Mateo 13, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Por la interrogación de sus propios discípulos, que no habían entendido la enseñanza que Jesús quiso entregar al presentar la parábola que se conoce como del sembrador, Jesús les explica el mensaje que contiene esta parábola o comparación. Dice el versículo 19 de Mateo 13, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En este pasaje de la Biblia se narra una parábola en la que se comparan las semillas sembradas con diferentes tipos de tierra. Las semillas sembradas en el camino son arrebatadas por el maligno. Las semillas sembradas en pedregales son recibidas con gozo, pero no tienen raíces profundas y son temporales. Las semillas entre espinos son ahogadas por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Las semillas sembradas en buena tierra dan fruto y producen mucho. Entonces, los 4 tipos de terreno representan las diferentes respuestas que podemos obtener al anunciar el mensaje de Dios.
Las personas con corazones endurecidos por la incredulidad, por el pecado, escucharán el mensaje de salvación y simple y sencillamente no aceptarán. No pueden creer en Jesús como su Señor y Salvador. Las personas que escuchan el mensaje de salvación y lo aceptan, ese es otro grupo. Pero esa aceptación es aparente, superficial, de ahí que fácilmente se olvidan de su decisión y vuelven a su antigua vida. Otro grupo de personas son las que al recibir el mensaje del amor perdonador de Dios para sus vidas, sí se deciden por Cristo. No obstante, sus preocupaciones no les permiten depender totalmente de Dios, lo que los aparta de la relación personal con su Salvador. Las personas que aceptan el mensaje de salvación permiten que se enraice la palabra de Dios en sus vidas. En ellas, en quienes los resultados serán productivos, muy productivos. Así el fruto es en proporción a su fe, de lo que deriva la obediencia a la palabra. Muchas lecciones se obtienen de esta enseñanza, sin embargo, bueno es destacar que los resultados dependen de la fe del que siembra la palabra, del que recibe la palabra y del tiempo de Dios, el tiempo kairos para cada corazón. Así que los que son llamados a sembrar la palabra deben hacerlo. La bendición de sembrar debe realizarse siempre. Todos los cristianos debemos compartir el mensaje de salvación, pero dentro del cuerpo de Cristo están los que han sido recibidos de Dios por medio del Espíritu Santo, el llamado para sembrar, para entregar la semilla. Hagámoslo contentos. La tierra es otra cosa. Tu trabajo tienes que hacerlo. Dice a Mateo ahora el capítulo 13, de los versículos 10 al 17. Esto también lo encontramos en Marcos 4, del 10 al 12 y en Lucas 8, 9 y 10. Dice en el versículo 10 de Mateo 13. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esta pregunta está vigente. Cuando es planteada de manera correcta, busca una explicación respecto al proceder de Dios en relación con la humanidad. Pero lo que también está claro, que no todos los hombres que se acercan a Jesús o que escuchan de Jesús tienen la intención sana de conocerlo. Así como lo expuso en la explicación de la parábola, los receptores de la semilla representan a los diferentes tipos de terrenos en donde puede caer la semilla. Y aunque parezca un trabajo sin fruto, realmente implica la necesidad de que todos deben escuchar el mensaje, porque en el gran día del juicio final, nadie podrá decir que nunca le dijeron del mensaje de amor de Dios para su vida. Entonces, el alcance de la siembra va más allá de la recepción de la semilla. Es el cumplimiento de la promesa de salvación entregada a todos, en todos los tiempos, en todas las edades. Dice el versículo 11 de Mateo 13. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando Jesús hablaba en parábolas, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros, a quienes el Espíritu Santo convencía o convence de pecado. Ellos aceptaban la verdad espiritual, por eso comprendían las ilustraciones. Para los demás no era sino historia sin sentido. Esto permitió que Jesús diera alimento espiritual a los que tenían hambre, a la vez que impidió a sus enemigos hacerle caer en trampas antes de tiempo. Dice el versículo 12 de Mateo 13, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Independientemente de lo que pueda alguien argumentar,
Esta frase significa que tenemos la obligación de usar bien lo que tenemos, lo que Dios nos da. Cuando uno rechaza a Jesús, esa dureza de corazón ciega aún la poca comprensión que se tenga. Es uno, es la persona la que rechaza a Jesús. No es que Jesús no te quiera decir sus secretos, descubrir sus verdades. Tengamos cuidado. Dice Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esta profecía se halla en Isaías capítulo 6, en los versículos 9 y 10. Y a través de los años, estamos en el año 2024, se ha cumplido fielmente. Dice Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Estas palabras son una gran revelación para cada uno de nosotros, pues confirma que otra expresión bíblica con que nosotros recordamos bien, cuando dice la palabra que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Como podemos comprobar, nosotros somos de los postreros y tenemos la revelación que no tuvieron los que conocieron a Jesús en persona cuando estuvo en la tierra. Dios es bueno, es justo, es verdad, es misterioso, es verdadero. Por eso solo su nombre debe ser glorificado. Otra enseñanza importante está en Mateo 13, de los versículos 24 al 30. Dice el versículo 24 de Mateo 13, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Gran número de su audiencia estaba formada por campesinos, agricultores, sembradores. Esto explica por qué las comparaciones que hacía, porque esas comparaciones estaban relacionadas con las actividades de agricultura, como la siembra y la cosecha. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos o del reino de Dios, las preguntas que estaban en el aire sin que fueran pronunciadas eran: ¿qué quiere decir con la expresión reino de los cielos o reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios o reino de los cielos? Para contestar estas preguntas, Jesús describe situaciones de las actividades comunes para su audiencia, pero que llevan un claro mensaje de lo que Dios quería y quiere que ellos y nosotros sepamos, para que reflexionemos respecto de nuestra posición respecto al reino. Se trata de un hombre dueño de un terreno, el que en el momento de la siembra decide sembrar trigo. Hasta ahí todo es totalmente entendible. Solamente que ese hombre tiene un enemigo. Ese enemigo quiere hacerle daño. Por eso durante la noche envía a sus trabajadores a que siembren cizaña junto al trigo. Ahora bien, la planta de trigo y la planta de cizaña son similares. No obstante, el trigo en el tiempo de la cosecha se dobla por el peso de su fruto, porque su fruto es un grano macizo.
El trigo es la base de la alimentación humana, pues es un ingrediente importante en la elaboración de pan de trigo. Pero la cizaña todo el tiempo está erguida, porque su fruto está hueco y es una semilla que envenena. La cizaña es una hierba dañina para el cultivo del trigo. La cizaña es simplemente mala hierba. En tiempos bíblicos, la cizaña se enroscaba alrededor de las raíces del trigo y lo ahogaba. Dice el versículo 26 de Mateo 13, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Recordemos que las plantas son muy parecidas, así que se descubrió que había cizaña hasta que se dio la cosecha. Dice el versículo 27-13. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Los trabajadores del padre de familia se extrañaron de que hubiera cizaña sembrada en el terreno, puesto que seguramente ellos habían sembrado el trigo y nos explicaban la razón de ser de la cizaña dentro del terreno. Dice el versículo 28 del capítulo 13 de Mateo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los trabajadores proponen una solución cuando descubren que junto con la planta de trigo hay sembrada cizaña. Esa solución es arrancar la planta de la cizaña. Pero no era una solución acertada. Dice el versículo 29 de Mateo 13. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Debido a que son muy parecidas las plantas, el riesgo de confundir una planta con otra es demasiado alto. Y el dueño les dice, no arranquen la cizaña, porque sin darse cuenta pueden arrancar la buena planta. Dice el versículo 30 de Mateo 13. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En el momento de la cosecha ya es fácil distinguir el trigo de la cizaña por el fruto que están dando. Como dijimos, la planta de trigo se dobla por el peso del fruto, pues es una semilla maciza, mientras que la cizaña permanece erguida porque su fruto es vano, no pesa. Estás pensando en esto ahora, en nuestra vida real, ¿verdad? En nuestra vida actual. Dice Mateo 13 de los versículos 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos de Jesús no entendieron el significado de la palabra, pero no dijeron nada delante de las otras personas que seguramente estaban por ahí. Toda vez que cuando el maestro Jesús enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina. Enseguida, el maestro pacientemente les explica el significado de esta parábola. Dice el versículo 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. El Padre, que es el dueño legítimo de toda su creación, es el que envió a su Hijo a hacer esa buena siembra. Dice el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el final del siglo y los segadores son los ángeles. Realmente era fácil que los discípulos de Jesús pudieran interpretar esa comparación, pues es una revelación para los tiempos finales. No era fácil. Para los discípulos era difícil, casi imposible, no lo entendieron.
Dice el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. La cizaña, que también está catalogada como cardo. Los que no creen, los hijos del diablo. Y el trigo, los creyentes, deben vivir lado a lado en este mundo. Dios permite que los que no creen permanezcan un tiempo, como el agricultor permite que los cardos permanezcan para no arrancar con ellos el trigo. En la cosecha, sin embargo, los cardos se arrancan y se ponen a un lado. La siega, el tiempo del juicio de Dios de toda la humanidad, se acerca. Debemos prepararnos asegurándonos de que nuestra fe sea genuina y que nuestros frutos sean correctos, sean trigo, que doble la planta. Gloria a Dios. Dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo usa con frecuencia estos términos para referirse al juicio venidero. El lloro indica tristeza o remordimiento y el crujir de dientes, ansiedad y dolor extremos. Los que dicen que no les importa lo que suceda después de la muerte no tienen idea de lo que dicen. Serán castigados por vivir en forma egoísta o indiferentes. Dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es más importante juzgar nuestra propia situación delante de Dios que estar analizando a los demás. Los que aceptan el favor de Dios resplandecerán, en contraste con los que reciben su condena. Algo similar se usa en Daniel 12:3. Es el Espíritu Santo quien nos da oídos para oír, pero es nuestra responsabilidad actuar conforme a esas verdades que reciben nuestros sentidos. Algunos estudiosos aseguran que la expresión de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, se refiere a la limpieza de corazón, a la santificación dentro del hombre, que le permite ser humilde, atender a las instrucciones del Espíritu Santo en el corazón del hombre y en consecuencia irradiar el resplandor de su gloria para alumbrar en medio de las tinieblas aquí y ahora. Así que las comparaciones son muy importantes, sobre todo las que hace Jesús. Esas comparaciones no son para ver quién es más o quién es menos, no son para ver quién gana o quién pierde, como generalmente nosotros las usamos. Esas comparaciones, también llamadas parábolas, son enseñanzas de la vida cotidiana que tienen una repercusión espiritual. Revisa las parábolas de la Biblia. Estas dos parábolas fueron explicadas por el mismo maestro, porque los que la escucharon no las entendían muy bien. Ahora tenemos al Espíritu Santo que puede ayudarnos a entender la palabra. Estemos en buena relación con Dios, hablemos con Dios y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, a distinguir, a entender, pero sobre todo a aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas. Bendiciones para todos. Recuerden, debemos disfrutar estas enseñanzas. Las pueden estar escuchando en YouTube a nombre de Rosadela Hernández o en Facebook. Así se llama la página, Disfrutando la Palabra. Eso queremos que sea. Y bueno, en Ventana Virtual, Radio Cristiana, la señal que edifica, tenemos esos materiales y los de otros hermanos nuestros que están ocupándose también en compartir el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones.